Ahora hablamos acerca de la variación de la presión con la profundidad. La presión varía solo de forma vertical y vamos a ver la prueba matemática de esto. Pero para ejemplificarlo de forma clara, ya de entrada en el video, solo pensemos en cómo la presión se ve afectada debido a la profundidad. Si tenemos una partícula en este punto y otra en este punto, lo que sucede, por así decirlo y para verlo de forma sencilla, es que la partícula en este punto debe soportar todo este peso en agua, además de el peso en aire que podríamos decir es insignificante, pero siempre estamos afectados por la fuerza de gravedad, por lo cual en este punto el peso en agua que está sobre esta partícula va a ser mucho menor al que esté, por ejemplo, sobre esta partícula. El peso en agua que ésta soporte es mucho mayor. Es por ello que debemos de pensar que a mayor profundidad y se ve que a mayor profundidad pues la presión es mayor. Recuerden que la presión es una cantidad escalar y que es igual o indistinta de la que es la dirección en la cual está afectando, ¿verdad? No es una cantidad vectorial, por lo cual, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, en este punto de acá, tenemos la misma presión a todos los lados. Sin embargo, a mayor profundidad, la presión va aumentando. Si vemos bien en este diagrama de aquí, vamos a notar que las presiones no varían en planos horizontales, solamente en planos, solamente en planos verticales. Planos horizontales se mantiene constante. La presión aumenta en dirección negativa, por así decirlo. O sea, cuando vamos hacia abajo, nuestra presión va hacia arriba. Pensando en este diagrama de aquí, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Z, que estando esta pues en equilibrio sería igual a cero. Lo que tenemos es la presión 1 por delta X por delta Y, menos la presión 2 por delta X por delta Y, menos el peso. Recuerden que el peso ya lo definimos en un video anterior como la masa por la gravedad, pero la masa al final es la densidad en kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por un volumen. ¿Qué sucede con delta Z? Delta Z va a ser la diferencia entre Z1 y Z2. Por lo cual, la diferencia de presiones, de presión 2 a presión 1, la podemos expresar simplemente como P2 menos P1 igual a menos ρ por G por delta Z. Simplemente lo que hicimos fue despejar, ¿verdad? Para para P2 menos P1, ¿verdad? Y expresarlo en términos de lo que es el componente de peso. Recuerden que la única variación que nos está afectando es la variación en Z, no en X ni en Y. Así que nuestra diferencia de presión va a ser igual a P2 menos P1 o esta misma va a ser igual a negativo ρ o menos ρ por G por un delta Z. Rho por G, si recuerdan las propiedades de los fluidos, es kilogramos por metro cúbico multiplicado por una aceleración, metro sobre segundo cuadrado, nos va a dar el peso específico en newton por metro cúbico. Así que el peso específico, gamma, va a ser eh, multiplicado por una diferencia de altura, va a ser nuestro valor de presión. Para ponerlo de forma más sencilla, la presión abajo va a ser igual a la presión arriba más la diferencia de altura multiplicado por el peso específico, ρ por G. La presión abajo va a ser igual a la presión arriba más la diferencia de altura multiplicado por el peso específico. Cuando hablamos de presión absoluta, esta va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H o gamma por H.
Cuando hablamos de la presión manométrica solamente es ρ por G por H o gamma por H. Y así es como se demuestra que la presión en realidad solo se ve afectada en un eje vertical. En el plano horizontal no hay en realidad variaciones en la presión, siempre y cuando estemos hablando de un fluido continuo. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cuando se conoce la variación de la densidad con la altura, se puede determinar la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y lo que tenemos finalmente es una diferencia de presiones P2 menos P1 igual a la integral de 1 a 2 de ρ por G por el diferencial en Z. Sabemos que la gravedad y la densidad van a ser constantes. Así que simplemente va a ser ρ por G por la diferencia de alturas. En sentido negativo, porque de P2 a P1 sabemos que la presión va a aumentar. A mayor profundidad, mayor presión. Hagamos un ejercicio dibujando, o con este dibujo, perdón, viendo cómo la variación de la presión se ve afectada con la profundidad. Y es que la presión es la misma en todos los puntos de un plano horizontal, cuando estos están interconectados por el mismo fluido, sin importar la configuración geométrica. Podemos ver aquí distintas geometrías, y podríamos pensar que si la presión fuera una dimensión vectorial, pues las direcciones afectarían, ¿verdad? Sin embargo, a una altura h, y estamos viendo que A está al mismo nivel que B, que C, que D, que E, que F y que G, podemos asegurarnos de que al tener un fluido continuo, o sea, nos podemos mover desde el punto A hasta el punto B sin cortar el fluido, igual al punto C, igual al punto D, al punto E, al punto F y al punto G, todas esas presiones son las mismas. La presión A igual a presión B igual a presión C igual a presión D igual a presión E igual a presión F igual a presión G. ¿Y a qué va a ser igual eso? Bueno, a la presión atmosférica, si estamos hablando de presión absoluta, más ρ por G por H, o el gamma por H. ¿Qué sucede si el fluido no es continuo? Aunque estemos, ¿verdad?, al mismo nivel como los puntos H e I, que están a la misma altura, no son de un fluido continuo. ¿Por qué? Porque aquí el mercurio, ¿verdad?, corta aquí el agua. Y en el punto I, lo que tenemos, por así decirlo, es una columna puramente de agua. Una columna de agua que es la que se está soportando en el punto I. Sin embargo, en el punto H hay una columna de agua más una columna de mercurio, ¿verdad? Y sí, es la misma altura que se está soportando que en el punto I. Sin embargo, el mercurio es más pesado que el agua. Por ello es que la presión en el punto H va a ser distinta a la presión en el punto I. Vamos a hacer una figura geométrica aquí. Imaginemos que tenemos una especie de tanque con una forma extraña. Que es esta que estoy dibujando yo acá. Muy bien. Imaginemos que en este tanque tan extraño tenemos varios fluidos. Aquí tenemos pues un fluido a este nivel que es el fluido gamma 1.
y este fluido gamma 1 se extiende a la misma altura hasta acá y a la misma, a una altura distinta, perdón, hasta acá. Y por aquí, digamos que lo tenemos así. Es un ejemplo, ¿no? Aquí, en este espacio de acá, tenemos aire. Y a esta misma altura aquí tenemos un fluido distinto. Y aquí tenemos todavía otro fluido distinto. Si yo tuviera aquí un punto A, aquí un punto B, aquí un punto C y aquí un punto D, entonces ¿cómo van a ser las presiones? Bueno, la presión del punto A al punto B, del punto A al punto B, si nos fijamos no hay variación en el plano horizontal y estamos pues en un mismo fluido continuo. Así que la presión A va a ser igual a la presión B. ¿Qué pasa con la presión en el punto C? Pues aunque está al mismo nivel, en realidad no estamos en un fluido continuo desde los puntos A o B. Si siguiéramos aquí el fluido, llegamos al punto B. Sin embargo, ¿podemos llegar al punto C? Pues lo corta porque está en un fluido distinto. Gamma es distinto. Así que la presión en C sería distinta. ¿Y qué hay de la presión en D? Pues a pesar de que está a la misma altura también, estamos hablando de otro fluido y no hay continuidad. Así que también debe ser distinto. ¿Qué sucediera en el caso que sucedería en el caso en el que aquí estamos hablando del mismo fluido? Gamma 1. Bueno, siempre tenemos que pensar que el fluido no es continuo. Así que en el punto D, la presión podría ser distinta. En este caso es distinta porque la elevación en la que está la superficie del punto A, que coincide con el punto B, ya no es la misma en el punto D. Así que a menos que esa elevación fuera igual, entonces la presión en D sería distinta. Muy bien. Pero, aunque esta altura fuera igual, sin embargo tuviéramos un fluido distinto, gamma 3, sabremos entonces que la presión en D también va a ser distinta. Entonces recordemos, es lo que estamos buscando es, o lo que sabemos es que la presión no varía en planos horizontales, siempre y cuando estemos hablando de un fluido continuo. O sea que podamos seguirlo, por así decirlo, con nuestro dedo sin interrupción. Eso es importante manejarlo. Saber que, aunque la geometría sea distinta y que en un punto determinado en el plano horizontal las presiones van a ser iguales, nos permite derivar lo que es la ley de Pascal. O sea, la ley de Pascal es una consecuencia, en realidad, de este estudio. ¿Por qué? Porque la presión en el fluido permanece constante en dirección horizontal. ¿Ok? Esto consiste en que la presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en toda la extensión de este en la misma cantidad. Y eso es lo que se conoce como la ley de Pascal. La presión aplicada en este determinado fluido confinado aumenta en toda la extensión del mismo. Por eso es que en este punto, la fuerza que se le aplica en el punto 1 es igual a la presión 1 por el área 1. Y pues esta a una determinada en un espacio confinado,
pues sabemos que va a generar una fuerza 2, que va a ser igual a la presión 2 por el área 2. Si la presión 1 y la presión 2 en estos puntos son iguales, tenemos que la fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Por lo tanto, las relaciones de fuerza van a ser igual a las relaciones de áreas. Es por ello que sabemos, ¿verdad?, que la fuerza en el punto 1 va a ser menor que la fuerza que se ejerce en el punto 2. La razón A2 entre A1 se llama ventaja mecánica ideal del elevador hidráulico. Entonces, elevar un peso grande mediante una fuerza pequeña es posible porque se aplica lo que es la ley de Pascal.